Continuamos en Día a Día. Vamos a recibir ahora a Silvina Saavedra, que es especialista en control de plagas, porque vamos a hablar del dengue. Bienvenida, muchas gracias por venir. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. La vez pasada hablamos un poco de lo que era el alacrán, también nos habías traído unas muestras de larvas de dengue. Y bueno, nos quedó pendiente ese tema porque se recrudeció, si se quiere. Hubo como, podríamos decir que hubo un brote. En realidad, ya habíamos advertido, ¿viste? O sea, todas las condiciones climáticas que se dieron en este último tiempo, esas lluvias así semanales, eso tan continuas, las temperaturas que no llegan a ese calor tan grande, les permiten que las poblaciones de mosquitos crezcan, ¿sí? Al crecer las poblaciones de mosquitos, cuando una persona, por ejemplo, viajó a Brasil, Paraguay, que son lugares endémicos de dengue, o sea, uno le llama endémico cuando es un lugar donde la enfermedad se mantiene durante todo el año, ¿sí? Bien. Durante todo el año hay casos. Bueno, alguna persona que viajó vino con el virus, por ahí le pasó desapercibido, no lo detectaron a tiempo y ahí es cuando se generan los brotes, ¿sí? Los que se llaman brotes autóctonos, que es un poco lo que está pasando en Santa Fe ahora. No han sido muchos casos, pero es como para tener en cuenta, para tomar las medidas de prevención. Y todas las precauciones. ¿Y cuáles son esas medidas? Y principalmente no dejar recipientes que contengan agua por más de 10 días, ¿sí? Cualquier recipiente que contenga agua, o sea, yo te digo 10 días, que es lo que dura el ciclo completo del mosquito. Desde que la hembra coloca los huevos, si ese huevito, en el caso de la Aedes, lo coloca en las paredes de los recipientes, cuando ese huevito se moja, o sea, sube el nivel de agua, se moja y ahí inmediatamente nacen las larvas. Con condiciones adecuadas de temperatura y de humedad, en 10 días tenés un mosquito volando, ¿sí? Y la hembra del mosquito apenas seca sus alitas y demás, o sea, copula con el macho y después ya queda fértil. Pero para poder colocar los huevos, o sea, para que esos huevos den resultados, sean bien fértiles, se alimenta de sangre de las personas. Y ahí es cuando, o sea, al alimentarse con sangre de las personas, si esa persona está infectada, el mosquito chupa la sangre, se infecta y lo lleva a otra. Lo lleva a otra persona. Pero para poder transmitir, o sea, para que pueda continuar ese ciclo de transmisión, tienen que pasar 10 días, ¿sí? Lo que se llama viremia extrínseca, o sea, es una viremia adentro del mosquito. ¿Sí? Bien. Se reproduce el virus adentro del mosquito y de esa forma a los 10 días el mosquito ya tiene capacidad de poder transmitirlo a otras personas. O sea que, pensando en todo este proceso que uno lo ve muy complejo, podríamos decir que necesita su tiempo. Si mantenemos las cosas sin agua, estancada y todo, podemos lograr erradicarlo. Exacto. ¿Sabés que, o sea, en el año 48 por ahí se había erradicado, pero en aquella época existían insecticidas muy potentes que, además de matar los mosquitos, a las personas le hacían daño. Bueno, era como que se cortaba el ciclo por esa cuestión, porque, o sea, quedaba el insecticida en el ambiente. Cuando se dejan de usar esos insecticidas, el mosquito empieza a resurgir. De hecho, acá en Paraná lo encontramos en el año 2001. No quiere decir que no está, o sea, había poblaciones muy bajas. En 2001 lo encontramos. Si vos me preguntas, y en esa época se habían hecho, digamos, el muestreo en algunos barrios y estaban la mayoría de los barrios, pero había barrios que no tenían mosquitos. Hoy por hoy, yo te podría decir que Paraná, o sea, todos los barrios de la ciudad tienen el mosquito. Una vez que se instala, es muy difícil erradicarlo nuevamente. Claro. ¿Y digamos, lo que usamos, repelente? Los repelentes. ¿Sirve? Funcionan siempre. O sea, vos tenés de los repelentes, tenés según la formulación. Algunos que son más concentrados, creo que es 25%, y ese te dura 2 o 3 horas. ¿Sí? Además, Aedes no es un mosquito como el mosquito común que vos donde vas, ¿viste? Vas caminando por la costanera y te avanzas. Sí. Uno tiene que hacer esas diferencias. Aedes, el que transmite el dengue, es un mosquito que está en los domicilios, principalmente. Lo vas a encontrar en el patio de tu casa, en el hall, adentro de tu casa. Si tenés una planta en agua, es muy probable que tenga larvas y que se siga el ciclo del mosquito. Entonces, y es un mosquito que por ahí se alimenta en las primeras horas de la mañana y en las primeras horas del atardecer, ¿sí? No quiere decir que si tenía hambre y no había nadie en la casa, cuando vos vuelvas a la noche no te va a picar, pican igual. Claro. ¿Sí? O sea, necesita alimentarse.
pero lo que tiene es que es un comportamiento muy tímido tienen. Entonces vos cualquier repelentes que uses se van a sí, claro. Inclusive la ropa te puede cubrir también. Ah, y el tema de esas plantas, viste que hay plantas que vienen, que están en agua todo el tiempo, que algunas tienen piedras, etcétera. Algunos no le cambian, sino que le van como agregando. Esa es la forma ideal en la que se reproduce. O la misma, o sea, eso, agregarle el agua o ponerlo abajo de la canilla. No ¿sí? sirve. No sirve. Uno si tiene, o sea, yo siempre digo, es una responsabilidad tener una planta en agua. Si tenés una planta en agua, tenés que tomar el trabajo de o sea, una vez por semana, sacar la planta, volcar el agua, pasar una esponjita con lavandina, que en el caso de que tenga huevitos pegados en las paredes, la lavandina los va a despegar. Lo enjuagás la planta, o sea, las raíces de la planta, y la volvés a poner. Si no vas a tomar ese trabajo, no tengas planta en agua porque es un criadero de mosquitos. Ah, mirá qué interesante, claro. Y ahí también ya estábamos viendo hoy, nos trajiste algunas larvas de mosquito. Si ahí lo pueden enfocar bien, se ven los huevitos, que son, vos lo ves, son como manchitas negras y están por encima del nivel del agua. ¿sí? Acá ya bajó un poquito el nivel del agua. Ajá. También hay larvas abajo. También hay larvas abajo, pero bueno, así es como es el ciclo. Entonces, cualquier recipiente que te quede, así, ellos van y ponen los huevitos. ¿Cuántos viven así en el agua? El huevo, sin mojarse, puede estar un año, ¿sí? Que por ahí los neumáticos... ¿Y un año después, si se moja, nacen? ¡Wow! Es un año después. Se dice 6 meses, pero se ha comprobado que hasta un año. Por ahí según el lugar donde queda, ¿viste? Siempre, generalmente eligen los lugares. Los lugares que eligen son debajo de las plantas, lugares tranquilos. ¿sí? Claro. Un criadero ideal es la cubierta, las cubiertas, los neumáticos. Sí, eso que si les uno queda tiene siempre ahí un poquito. Y uno si tiene neumáticos, si no sirven, hay que eliminarlos. Y si sirven, se tienen que poner o bajo techo, o si no, se apilan y se tapan con una chapa, o una chapa o lo que sea, y de esa forma que no entre agua. O sea, no tiene que entrar agua. Claro, no tiene en ningún lugar donde pueda quedar agua estancada, Exacto. con que el mosquito se pueda proliferar. Y recordar siempre, perdón que te hago una aclaración acá, Sí, siempre en recipientes. Este no es un mosquito que te va a ir a poner agua en un charco, no te va a ir a poner en un arroyo, no te va a ir a poner... O sea, es un mosquito domiciliario. Recipiente. Exacto. Es domiciliario por el tipo de alimentación y por el tipo de reproducción. La alimentación prefiere la sangre humana, o sea, digamos, 90% sangre humana. Y el sitio de reproducción son esos recipientes, siempre en lugares tranquilos. ¿Cómo está el tema del dengue hoy? ¿Eso se cura? Porque hubo un tiempo que fue, digamos, como uno tenía mucho miedo porque era mortal. El dengue se cura, ¿sí? O sea, es una enfermedad viral. Vos, la persona que agarra dengue va a tener un cuadro febril, o sea, empieza así. A los 7 días promedio de haber estado en contacto con mosquitos infectados, la persona empieza con fiebre que empieza de golpe, o sea, 39 grados de fiebre, de golpe. Dolor de cabeza muy fuerte. Siempre sí o sí fiebre. La mayoría de los casos, o sea, en un porcentaje muy alto, fiebre. Dolor de cabeza, y lo que es característico en dengue es como un estado de cansancio, ¿sí? Y los dolores articulares. Ese estado de cansancio es como que te tumba, ¿sí? O sea, te obliga a estar en reposo. Sí o sí. Sí o sí. Y el tema está en hacerse los controles, porque antes se decía que, bueno, uno agarraba dengue y la primera vez que te enfermabas podías tener dengue, y si te enfermabas la segunda vez te agarraba dengue hemorrágico. Sí, eso. Exacto. Eso es así. Pero también se ha comprobado que la primera vez que te enfermes podés tener un cuadro así de dengue hemorrágico. Entonces uno sí o sí los controles hay que hacerlos, ¿sí? Y no automedicarse. Y en el caso para el dengue hemorrágico también hay... Y ahí ya hay que internarlo al paciente. Lo que te decía hoy, vos te enfermaste la primera vez, o sea, tenés 4 serotipos de dengue. Entonces se llama dengue 1, dengue 2, dengue 3 y dengue 4, ¿sí? Uno se va a enfermar con el virus que esté circulando. El virus que circula va a ser, digamos, yo sé que ahora en Paraguay el que estaba circulando era dengue 1, ¿sí? Ajá. Entonces, supongamos que viene una persona enferma, nuestros mosquitos la picaron a la persona, se infectaron los mosquitos, van a transmitir ese tipo de dengue, ¿sí? Sí. Vos te vas a enfermar con ese tipo de dengue y tu cuerpo va a hacer defensas a ese dengue, en este caso dengue 1, ¿sí? Claro. Pasa el tiempo, porque vos un tiempo vas a quedar inmune.
Aproximadamente se dice que es 6 meses, o sea, si vos te enfermaste con un tipo de virus, vas a quedar inmune para ese tipo de virus para toda la vida, ¿sí? Sí. Y 6 meses para los 4 serotipos. Ah, bien. 6 meses. Después, Pasaron los 6 meses, suponete, ahora pasaron 3 años de la última epidemia que hubo. Supongamos que el virus que circula es otro. Supongamos que circula dengue 3. Los mosquitos se van a infectar con dengue 3. Vos que ya tuviste dengue 1, te pica un mosquito infectado, o sea, el virus que adquirís es dengue 3. Tu cuerpo piensa que lo reconoce al virus, entonces va a generar anticuerpos para eliminar ese virus. Pero cuando se pega al virus, o sea, los anticuerpos se pegan al virus, no lo terminan de matar. Y se van formando unos complejos que después toda esa situación hace que aumente la permeabilidad vascular, o sea, haya más hemorragias y cosas así. Por eso se llama, o sea, cuando uno ya tuvo una vez dengue, la segunda vez que tenga tiene más posibilidades de tener un cuadro grave. No siempre, claro, pero tiene más posibilidades. Y en el caso, hubo un tiempo que decían que si te vacunabas contra la fiebre amarilla y después te picaba un mosquito con dengue, también era letal. No, o sea, fiebre amarilla es otro virus, ¿sí? Que tiene vacuna. En cambio, dengue no tiene vacuna. Han hecho vacunas, pero es difícil cubrir los 4 serotipos y que no genere una reacción adversa. Entonces, lleva tiempo. Se estaban probando una vacuna, pero siempre dicen 10 años, 10 años. Claro. El mosquito se encontró acá, o sea, en el año 2001, en el 98 empezaron los brotes en Argentina y en esa época ya se decía que en 10 años. Pasaron 20 años y todavía la vacuna está muy experimental. O sea, tiene una cobertura, pero no es lo ideal. No cubre como uno desearía que una vacuna cubriera. Y en ese caso, cuando no se logra dar con la vacuna, ¿por qué pasa eso? Y porque no llegan a lo que es, digamos, en este caso son 4 tipos de virus. Entonces tienen que llegar bien a la fracción del virus, que es la que tiene que atacar el anticuerpo que hace. O sea, tienen que hacer algo que genere anticuerpos específicos para esos virus. Claro, es muchísimo. La vacuna acá es no dejar recipientes con agua, que es mucho más económico. Eso pensaba, yo pensaba en eso, que, bueno, evidentemente la mejor opción es no dejar recipientes, que no es tan difícil si nos ponemos a pensar. No, y es una cuestión de prestar atención, ¿viste? Yo siempre digo, ahora llovió, ¿sí? Entonces salgamos al patio, revisemos todo lo que quedó, así sea una tapita de gaseosa que quedó tirada en el patio, una bolsa de nylon que haya quedado así, viste, enterrada, sí. Ese es un lugar donde van y colocan los huevitos. Entonces siempre después de la lluvia revisar patio, revisar todo, todo lo que nosotros pensemos que puede haber algo, o sea, una tapita o lo que sea, y darlo vuelta. Es la mejor solución. De hecho, si llegamos a encontrar, o sea, nunca revisamos el patio y hoy vamos y revisamos y encontramos recipientes que ya tienen larvas, como la que están viendo en las imágenes, sí. Solo con volcarlas ya las estás matando. Al sacarle el agua, mueren. Ah, perfecto. Así que, o sea que sí o sí la larva sin agua se muere, hay que esperar que crezca y pueda salir volando. Exacto, o sea, son 10 días. O sea, una vez que está la larva en el agua, la volcás en el piso y ya está. Ya ahí ya se muere. Excelente. ¿Sí? Bueno, Silvina, la verdad que muy clara, muchísimas gracias. Siempre te vamos a tener en cuenta porque me quedan muchas preguntas también con respecto a otras plagas y que van apareciendo y uno a veces no sabe qué hacer. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Nosotros ahora en Día a Día compartimos las noticias en 60 segundos.